las arboviroses. ¿Cuáles son las arboviroses? Vamos a ver aquí 4 virus, que son el virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla, el virus chikungunya, Zika. y el virus Zika. Alguien me dijo que el doctor dijo que estaba con Zika, el doctor Nogales. Sí. ¿Era? Zika. No hay casos de Zika ahorita. El doctor tenía otras enfermedades de base, que de repente le agarró alguna de estas infecciones virales y lo acabaron, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los arbovirus? Se llaman arbovirus porque son transmitidos por artrópodos, que son los mosquitos o las garrapatas, pero que tienen una particularidad, son hematófagos. ¿Qué significa eso? Que se alimentan de sangre, y al alimentarse de sangre, ¿qué ocurre? Va a haber una persona o un animal que esté circulando algún virus, y entonces va a venir el vector, que puede ser el mosquito o la garrapata, va a succionar sangre para alimentarse, y en ese mosquito van a multiplicarse los virus en el interior del mosquito o de la garrapata, y este va a ir a picar a un huésped susceptible y va a introducir los virus. Esas son las arboviroses, ¿no? Producidas por mosquitos, intervienen vectores. Si no hay vectores como los mosquitos y las garrapatas, no hay arbovirosis, ¿ya? Entonces, como decíamos, los arbovirus son virus que se multiplican dentro de un artrópodo hematófago y posteriormente son transmitidos por picadura a un vertebrado. ¿Qué morfología tienen? Son virus que tienen una capa de peplómero, son ARN, tienen forma esférica. Ya dijimos, son transmitidos por vectores, y estos virus pueden infectar a los vertebrados, que es el hombre, los animales mamíferos, pero también pueden infectar a los invertebrados. Invertebrados son los mosquitos, las garrapatas, ¿no? Dentro de estos arbovirus existen varios géneros. Género Bunyaviridae, Flaviviridae, Togaviridae. Dentro del género Flaviviridae está el virus del dengue, de la fiebre amarilla y el virus del Zika, que son los que vamos a ver hoy día. Y dentro de la familia Togaviridae, que pertenece también a la familia de los arbovirus, está el virus chikungunya, que también lo vamos a ver, y el virus mayaro, que alguna vez ustedes han debido escuchar. Hay casos de mayaro, escuché yo en Cabezas, por ejemplo, o en Gutiérrez, habían casos de mayaro, ¿no? Generalmente estas arbovirosis que vamos a ver hoy son transmitidas por mosquitos. ¿Qué tipo de enfermedades producen todas estas arbovirosis? No estoy hablando específicamente de ninguno de estos virus. En forma general, producen encefalitis. Ahí tenemos la encefalitis de San Luis, la encefalitis de la Cross, la encefalitis del Nilo. Generalmente pueden ser transmitidos por mosquitos o por garrapatas, pero esos no se encuentran en nuestro medio, más están en el África, en el Asia. Los que producen infecciones en nuestro medio son estos que se manifiestan hemorrágicamente, o sea, produciendo hemorragias, como la fiebre amarilla, que produce hemorragias, una forma clínica del dengue, que es el dengue grave. Antes se llamaba dengue hemorrágico, ya no se llama dengue hemorrágico, se llama dengue grave. Y la mayoría son formas que producen solo fiebre y algias, es decir, mialgias y artralgias, ¿no? Ahí tenemos la fiebre por dengue, tampoco ya se llama dengue clásico.
es la fiebre por dengue, el oropuche, que también he escuchado que se presenta alguna vez casos de oropuche, y los que producen artritis y exantema, donde está el chikungunya sobre todo. El virus chikungunya produce unas artralgias que puede dejar incapacitada a la persona por varios meses. Y el virus del mayar, ¿ya? Entonces vamos a ver estas arbovirosis. Vuelvo a repetir cómo se produce la infección. Estos virus se encuentran en algún reservorio. ¿Qué es un reservorio? El que mantiene, es un ser vivo que mantiene al virus con vida, pero no se enferma. Por ejemplo, pueden estar en las gallinas, en las vacas, puede estar estos virus. Pero estos no hay vacas que se enfermen de dengue ni gallinas que se enfermen de dengue. Solamente sirven de reservorios. Entonces, ¿qué sucede ahí? Al estar estos animales en estado de viremia, viene el mosquito o la garrapata, les pica y succiona sangre, y estos vectores van a ir a picar a una persona sana y introducir esos virus que han succionado junto con la sangre, ¿no? Esos virus van a ir a las glándulas salivales de estos mosquitos y garrapatas, donde se replican. Por eso es que al picar introducen a los virus. ¿Está claro, chicos? Por ejemplo, ahora no hay casos de dengue, pero no está erradicado el virus de dengue. ¿En dónde estará? Está en algún reservorio, ¿no? Que cuando haya mosquitos, entonces va a picar a esos reservorios y va a succionar sangre y puede transmitir el virus. ¿Está claro, chicos? ¿Ya? Entonces ahí una persona enferma puede transmitir, esto ya cuando hay epidemias, una persona enferma que tiene al virus en estado de viremia es picado por un vector, va y transmite a un huésped susceptible. Bueno, estas enfermedades, que son las arbovirosis, se llaman todas estas enfermedades, pueden pasar por dos fases. La mayoría de las personas, por no decir un 80%, solamente están en la primera fase. Por ejemplo, quienes han sufrido de dengue alguna vez, solamente han tenido mialgias, artralgias, fiebre, a veces exantema. Entonces, cuando pasan por esa enfermedad, por esa forma clínica, sufren de una enfermedad menor y se recuperan, ¿no es cierto? ¿Alguien ha tenido dengue? Entonces, solamente han pasado por ese cuadro y se recuperan, pero hay un cierto porcentaje menor de pacientes que puede ser por su estado inmunológico, pasan a una segunda fase, que ya sería una enfermedad mayor. Se localiza el virus en los músculos o en las articulaciones, en los vasos, en las vísceras, se replica dando ya casos más graves. Ahí tenemos la fiebre amarilla en estado tóxico, tenemos el dengue grave, tenemos enfermedades ya que se presentan en una forma clínica más grave, ¿ya? ¿Está claro, chicos? No todos pasan a esta forma grave. Hay personas que pasan solamente por esta enfermedad menor. Y volvemos a repetir, qué es lo que vamos a ver ahora. Las formas encefalíticas no las vamos a ver, pueden ser transmitidos por mosquitos y garrapatas, estas se presentan más en el África. Las formas hemorrágicas sí las vamos a ver porque afectan al sistema vascular. Aquí vamos a ver fiebre amarilla y dengue grave, que produce formas hemorrágicas, y las formas febriles, que son todas, ¿no? Todas las arbovirosis, algias, mialgias, artralgias, fiebre. Bueno, vamos a empezar entonces ahora específicamente a hablar del dengue. Ustedes saben que el dengue es conocidísimo, es una enfermedad importante. Yo quiero que esta semana ustedes se dediquen a aprender dengue, hoy día, martes, porque es el día que les toca bacteriología y virología. Entonces, aprendan dengue.
tanto en la parte teórica que yo les voy a dar como en la parte práctica donde ya están los casos clínicos, ¿no? Donde ya están, la parte práctica debería solamente ser discusión de casos clínicos, pero los auxiliares empiezan otra vez a dar la parte teórica del tema, ¿no es cierto? Pero más deberíamos dedicarnos, no me canso de decirles, casos clínicos para que el estudiante sepa cuándo va a reconocer una determinada enfermedad que estamos avanzando. Por eso yo quiero que hoy día todo el mundo salga sabiendo lo que es dengue, porque cualquier rato empieza a llover, proliferan los mosquitos y hay casos de dengue. Entonces en sus familias, en sus barrios, van a haber casos de dengue, entonces ustedes tienen que saber, ¿ya? Entonces, una enfermedad endémica de climas cálidos y tropicales. ¿Por qué de climas cálidos y tropicales como el nuestro? ¿Por qué? Porque solamente ahí le gusta vivir al mosquito, ¿no? No le gusta vivir en el altiplano. Entonces, hasta eso nosotros tenemos de más. Dengue, chikungunya, ¿no? Entonces, ¿qué es el dengue? Es una enfermedad febril, porque produce fiebre como primer síntoma, de etiología viral, sistémica, que quiere decir que afecta a todo el organismo, pasa a la sangre, transmitida por el mosquito del género Aedes. O sea, hay Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes anagogus, Aedes africanus, pero ¿quién es el que transmite el dengue? El Aedes aegypti, ¿ya? Evolución poco predecible, no podemos saber cómo evoluciona el paciente, es autolimitada, quiere decir que el tratamiento es sintomático y de por sí se va, y temporalmente incapacitante por las mialgias, artralgias, el malestar que produce. Yo he visto ahora que ustedes no son alumnos de Héctor, ¿no? Héctor Castelo. En su práctica ha mostrado un video cuando él estaba con dengue. Realmente esos alumnos nunca se van a olvidar de lo que es el dengue. Él ha mostrado todo lo que él ha sufrido cuando se tomaba la temperatura, cuando estaba en su fase de dengue, se grabó. Miren, para enseñarles en forma al vivo, enseñarles a sus alumnos cómo es el dengue. A él se lo veía realmente mal. Él se grabó esos días. Estoy en el día 1, estoy en el día 2. Se agarraba, se tomaba la temperatura, mostraba qué era lo que tomaba, sus power. O sea, muy bonito. O sea, ¿qué quiere decir? Que él quiere que sus alumnos aprendan, ¿no? El agente etiológico es el virus del dengue, ¿ya? El virus del dengue. Pero este virus del dengue se presenta en 4 serotipos. Son el dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Es como decir, existen 4 diferentes tipos de virus del dengue. El hecho de que yo me enferme de dengue, entonces yo debería saber si es el serotipo 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Por qué? Porque una sola vez en mi vida me enfermo de dengue 1. La próxima me puedo enfermar de dengue 2 o 3 o 4. ¿Ya? Eso quiere decir que yo cuando me enfermo con un serotipo de dengue, dejo inmunidad para toda mi vida por ese serotipo. Por lo tanto, ¿cuántas veces me puedo enfermar con dengue? 4 veces, nada más. Y se dice que la segunda vez hay riesgo de que no dé solamente la enfermedad menor, la forma febril, sino que puede dar la forma grave, ¿ya? Porque ya el organismo está sensibilizado. Este es el mosquito Aedes aegypti, para que ustedes lo conozcan. Tiene la parte de su abdomen y la parte de las patas, tiene manchas blancas, ¿ya? Ese es el único transmisor, vector, y es la hembra la que transmite la infección. El mosquito se infecta al picar a un ser humano enfermo, vive en las áreas tropicales y donde llueve, prolifera en el agua limpia.
Y es por eso es que cuando uno hace mingas, va a las casas y no bota la basura. ¿Qué es lo que busca? Vasos o recipientes donde se haya acumulado agua de lluvia, agua limpia. Ahí es donde prolifera el mosquito, no prolifera en agua sucia ni en la basura, es en agua limpia, ¿no? Entonces, y este mosquito es urbano. ¿Qué quiere decir? Que no vive en el campo, le gusta las ciudades. Entonces, lo primero que hay que preguntar en el diagnóstico, si vamos a hacer diagnóstico de dengue, es dónde vive el paciente. Si viene del campo, difícil, porque no hay mosquito Aedes aegypti en el campo, ¿no? A no ser que se haya transmitido en la ciudad. La hembra generalmente vuela dentro de un área no mayor de 50 metros de donde emergió. En condiciones favorables podrían volar 3 kilómetros para buscar un sitio donde depositar sus huevos. ¿Dónde depositan sus huevos? En el agua limpia, en recipientes de agua limpia. Ahí ponen sus larvas, ¿no? Y después de 24 horas el adulto ya es capaz de reproducirse y son capaces de vivir aproximadamente 30 a 35 días vive el mosquito. Por eso, ¿qué es lo que hay que hacer para destruir a estos mosquitos adultos ya? A ver, niña, usted la que está ahí, usted la que se da la vuelta, ¿qué debe hacer usted para destruir a las larvas? No le escucho, ¿qué? Eliminar los recipientes de agua limpia que están a la intemperie. Por ejemplo, esos floreros donde ponen plantas, ¿no es cierto? Esos no debería haber, porque esos son reservorios de agua, de larvas, en época de que hay mosquito, ¿no? ¿Y qué haría usted para eliminar al adulto? ¿Ah? Fumigar, ¿no? Fumigar, eso es lo que hay que hacer para eliminar al adulto. Bueno, esto ya lo dijimos, el ciclo es así. Tenemos una persona enferma con dengue que tiene al virus en su estado de viremia, en su sangre circulando. Viene el mosquito, le pica, succiona sangre con virus, pica a la persona sana. Entonces, en la persona sana, nuevamente ella entra en estado de viremia, puede venir otro mosquito y así continúa el ciclo. Entonces, no es lo mismo infección y enfermedad. La infección por el virus del dengue tiene 3 etapas: periodo de incubación, periodo febril. Algunos entran en la etapa crítica y otros en la fase de recuperación o convalescencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tarda? Generalmente puede tardar entre 1 a 7 días el periodo de incubación, ¿ya? 7 días el periodo de incubación desde la picadura hasta que aparezca el primer signo o síntoma. ¿Cuál es el primer signo o síntoma? La fiebre, ¿no? Empieza el primer signo o síntoma, pueden pasar 3 o 4 días, disminuye la fiebre, aquí puede haber mialgias, artralgias, decaimiento, dolor retroocular, ¿no? Cae la fiebre y algunas personas, la mayoría, como dijimos, no pasa por este periodo y se va directamente a la fase de recuperación. ¿Está claro eso? Pero otros pacientes, la minoría, pueden entrar a esta fase crítica o dengue grave. Cae la fiebre, por eso yo les decía, el hecho de que el paciente ya no tenga fiebre no significa que esté en la fase de recuperación. Puede ser que esté entrando a la fase crítica, ¿no? Entonces, y ahí empieza a ver las complicaciones del dengue, la hepatomegalia, la extravasación sanguínea, empieza a salir
plasma de los vasos, las hemorragias, ¿no? El hematocrito sube, la hemoglobina baja, no, perdón, el hematocrito sube, las plaquetas bajan, y al haber plaquetas bajas hay riesgo de hemorragias. Entonces ese paciente puede llegar a morir y no entrar en la etapa de recuperación. Pero si detectamos a tiempo a ese paciente, lo internamos, entonces ese paciente puede entrar a la etapa de recuperación fácilmente, ¿ya? Entonces en su guía ustedes tienen este cuadrito. Esto es fundamental para entender lo que es el dengue, chicos. Ya, por favor, entiéndanme este cuadrito. Entiéndanlo, está en su guía. ¿Ya? El dengue es una enfermedad aguda. Por favor, nunca me hablen de dengue crónico, no existe. Igual que la hepatitis A, no existe. ¿Ya? El dengue es una enfermedad aguda que puede durar una semana, 10 días. ¿Ya? En función del tiempo, ustedes van a saber en qué etapa de la enfermedad está ese paciente. Pero ¿cómo yo voy a saber? Midiendo estas variables. Estas son las variables que ustedes deben saber. La primera es la temperatura. El primer signo que aparece es la fiebre. Cuando ustedes tengan un paciente con sospecha de dengue, primero que deben preguntar a su paciente, ¿desde cuándo está con fiebre? ¿O le vino fiebre si ya no está? ¿Ya? Tiene que decirle exactamente cuántos días de fiebre está. ¿Dura cuánto tiempo? 3, 4 días y cae. No hay más. En este periodo donde el paciente está con fiebre, está en estado de viremia. ¿Qué significa? El virus está circulando en sangre. Pero después ya, del cuarto día, quinto día, ya no hay virus circulando en sangre. Entonces, ¿qué debo pedir yo si ya no hay, si el virus está circulando en sangre? Métodos directos, ¿no es cierto? ¿Qué son los directos? Los que buscan al microorganismo. ¿Y cuáles son los métodos que buscan al microorganismo? PCR. Y en este caso del dengue hay una prueba llamada NS1 que busca una proteína del virus. ¿No? Hay que buscar al virus en esta primera etapa. Jamás pidan serología. No pidan serología porque no hay anticuerpos en los primeros días. ¿No? ¿Qué es lo que hacen los médicos? ELISA para dengue. Ellos piensan que en cualquier etapa va a dar positivo. Y si da negativo, dicen, no, no tiene dengue, y lo despachan al paciente a su casa. ¿Y qué sucede? Que puede entrar en esta fase crítica, ¿no? Entonces, ¿qué deben pedir? Serología después de los 7, del quinto día. Yo pediría después de 7 días, donde empieza a subir la IgM, ¿ya? La IgM. Después ya aparece la IgG y se mantiene de por vida. Si ahorita nos sacamos sangre y buscamos anticuerpos IgM e IgG, de repente todos demos IgM negativa, pero la IgG muchos van a dar positiva. ¿Por qué? Porque alguna vez hemos estado en contacto con el virus o nos hemos enfermado de dengue, ¿no es cierto? Muchos van a dar positivo, otros darán negativa, que quiere decir que nunca tuvieron dengue. ¿Ya? Entonces, eso es en el laboratorio, chicos. Eso es los primeros signos. Entra en un estado de deshidratación. Ahora, esto es para saber si es dengue o no es dengue, las pruebas directas o indirectas del laboratorio. Es para hacer diagnóstico. ¿Qué es diagnóstico? Decir es dengue o no es dengue, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cuáles son otras pruebas de laboratorio que no sirven para hacer diagnóstico, pero ayudan a hacer el seguimiento del paciente? Hacer pronóstico, se puede decir. ¿Cuáles son? El hematocrito y las plaquetas.
Normalmente en esta fase el hematocrito, digamos, de un paciente varón estará en 42 y las plaquetas estarán en 200.000, ¿no? Pero ¿qué sucede si entra a la etapa crítica? Empieza a subir el hematocrito y a bajar las plaquetas. ¿Por qué sucede eso? Ustedes saben que la sangre tiene una parte sólida, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿no es cierto? Y tiene una parte líquida, que es el plasma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al centrifugar el hematocrito, ¿saben hacer hematocrito? Sí. Les han debido enseñar, me imagino, en fisiología, no sé dónde. ¿Qué? Sí. ¿Saben? Bueno, entonces al centrifugar, esto va a sedimentar, rojo va a quedar, y esto va a quedar un líquido amarillo. Entonces se mide en una regla de hematocrito y va a dar cierto valor que se mide en porcentaje. Y los hombres tienen un valor, no me acuerdo yo bien ahorita, pues, ¿qué valor tienen los hombres? Creo que es hasta 48, algo. Sí. 45. Hasta 45. De 37 a 45. ¿De cuánto? 37 a 45. De 37 a 45%. ¿Y las mujeres? El hombre. Digamos, de 30 a 40% en las mujeres. ¿No es cierto? Ese valor de aquí del hematocrito. Pero ¿qué sucede en el dengue? Se pierde este líquido, ¿no? Se pierde ese líquido, hay extravasación sanguínea. Entonces, en ese paciente, esto va a subir porque esto se ha perdido, pero no porque hayan aumentado los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, sino porque se perdió plasma. ¿Se entiende? Entonces, ya no va a ser el 45, va a ser 60%, va a ser 70%, y las plaquetas van a disminuir de 150.000, pueden haber 20.000, 30.000, 40.000. Entonces, ahí las plaquetas, si no hay, ese paciente tiene riesgo de sangrado, de hemorragias, ¿no es cierto? Ahí empiezan ya los signos de alarma y ese paciente puede entrar a esta etapa crítica donde es internado en terapia intensiva para restituir esas funciones que están produciendo estas alteraciones por el dengue, ¿ya? Hay que pedirle periódicamente plaquetas y hematocrito. Periódicamente hay que pedirle a ese paciente para ver si va aumentando las plaquetas y si va disminuyendo el hematocrito. De buen pronóstico es que vaya disminuyendo el hematocrito y aumentando las plaquetas. Pero si eso no mejora, entonces el paciente no está bien, ¿no? O sea, esos son datos de laboratorio que nos sirven para ver el pronóstico del paciente. A ver, etapas clínicas de la enfermedad. El curso de la enfermedad del dengue tiene 3 etapas fuera del periodo de incubación, ¿no? La etapa febril, la crítica y la de recuperación. La febril es única para la mayoría de los enfermos, como ustedes. Algunos solamente han pasado por la etapa febril. El dengue, el primer día afebril, es el día de mayor riesgo donde pueden presentarse las complicaciones. ¿Está claro eso? El hecho de que no tenga fiebre, ya cuidado que lo manden a su casa al paciente, ¿no? Hay que ver si no está entrando en esta etapa crítica que coincide con la extravasación del plasma y su manifestación más grave, que es el choque, ¿no? El shock, entra en estado de shock porque hay hemorragias, ya sea digestivas, las melenas, la epistaxis, hematemesis, gingivorragias, ya ustedes saben que eso, y lo que hace es subir el hematocrito y las plaquetas alcanzan los niveles más bajos. ¿Está claro hasta ahí? Si el paciente ya está en la etapa de recuperación, debe eliminar, aquí el paciente puede tener hasta ascitis, ¿no? Acumulación de líquido en el estómago, hepatomegalia, periodo en el que el paciente debe eliminar fisiológicamente el exceso de líquidos que se había extravasado hasta normalizar todas sus funciones. Para eso tiene que estar bien controlado, internado ese paciente. Entonces, en la etapa febril, ¿qué es lo que siente? De 2 a 7 días
fiebre alta, enrojecimiento facial. ¿Qué es el enrojecimiento? Pueden aparecer exantema, ¿no? ¿Saben lo que es exantema, no? ¿Saben o no saben? Exantema, aparece la piel así como un rash, ¿no? Que aparece también en la escarlatina. Hay las enfermedades exantemáticas como la varicela, el sarampión, que producen también exantema, pero de diferente forma. Mialgias, artralgias, el dolor retroocular, ¿no? O sea, detrás del ojo, duele como fuertísimo. Trastornos gastrointestinales, pueden tener náuseas, diarreas, vómitos. La prueba del torniquete da positiva. ¿Les han explicado cómo es la prueba del torniquete? Sí. Es contar el número de petequias después de poner el torniquete, ¿no? Son síntomas y signos inespecíficos, porque un resfrío puede tener los mismos signos y síntomas. Cualquier infección viral, ustedes se van a dar cuenta, pueden tener los mismos signos y síntomas. Solamente yo me doy cuenta que estoy con dengue cuando. ¿Qué me ayuda para decir puede ser dengue? La epidemiología. Si hay un caso de dengue, la mayoría se supone que pueden ser dengue por nexo epidemiológico. Como había el COVID, ¿no es cierto? En el COVID, cuando en una familia se hacía una persona el análisis porque estaba con signos y síntomas, las demás no había para qué hacerlas porque seguro decían por nexo epidemiológico es COVID. Aquí sucede lo mismo. Si hay una persona o dos que aparecen con dengue positivo de laboratorio y los demás tienen signos y síntomas, y se dice por nexo epidemiológico es dengue, ¿ya? En el caso de los niños, por ejemplo, cuando aparecen con esas infecciones, los niños no tienen dolor, no va a decir me duele el ojo, no van a decir, ¿no? Aparecen con fiebre, decaimiento, se les hace un hemograma, están el hematocrito alto, las plaquetas bajas. Entonces en los niños ya se dice por nexo epidemiológico es dengue, ¿ya? Se presenta de inicio súbito, la temperatura alta, mayor de 38 grados, y continúa sin el uso de paracetamol. Paciente recuerda el día y hora de inicio, debe recordar cuándo empezó su fiebre, porque de acuerdo a eso el médico da un diagnóstico. No se encuentra un foco infeccioso, el paciente no tiene aspecto séptico, no se asocia a taquicardia y es menor de 7 días. Difícil de diferenciar de otras enfermedades febriles. O sea, es totalmente inespecífico ese periodo febril, ¿no? Aparecen todas estos signos y síntomas del paciente con dengue. Ahora, en la fase del tercer al séptimo día puede aumentar la permeabilidad capilar y hay manifestaciones clínicas por fuga plasmática. Entonces entra en una fase crítica, hay hipovolemia, entra el paciente en un estado de choque y puede haber signos de alarma, ¿no? Está en esta etapa de acá, donde ya hay daño de órganos por la hipovolemia que se presenta. Entonces ahí tenemos dengue con signos de alarma, que pueden ser dolores espontáneos o provocados de abdomen, vómitos persistentes, acumulación de fluidos, sangrados de las mucosas, epistaxis, hematemesis, gingivorragias, hemorragias conjuntivales, metrorragias, entonces la hepatomegalia, el laboratorio, aumento del hematocrito junto con la rápida caída de las plaquetas, o sea, hay trombocitopenia. ¿Qué es trombocitopenia? Disminución de las plaquetas. Y el dengue grave, que se manifiesta ya por una importante salida de líquido de los vasos, hemorragia severa. Ahí muchas veces se dice el paciente murió de dengue, porque ya entró en esa etapa y no fue atendido a tiempo. Escape severo de plasma, lleva al estado de choque, acumulación de fluidos en pulmón, lo que hace que aparezcan con dificultad respiratoria o disnea, sangrado severo,
Según evaluación del clínico, daño severo de órganos, sobre todo del hígado, por eso las transaminasas se mantienen altas, hay alteración del sensorio, ese paciente pierde, ¿no?, la conciencia, del corazón, y hay daño severo de órganos, corazón y otros órganos. Entonces, ante cualquier síntoma de dengue, ¿qué es lo que debe hacer un paciente? Ir a un centro de salud para que el médico evalúe en qué etapa se encuentra y esté constantemente vigilado. Si ustedes tienen un paciente de dengue en fase febril, pero el paciente es diabético, ¿qué harían con ese paciente? ¿Lo mandan a su casa feliz con paracetamol? Ese paciente hay que internarlo para vigilarlo, porque cualquier rato se complica y entra a una fase de dengue grave, ¿no? Entonces, no se olviden estas etapas de la enfermedad, ¿no es cierto? Fase crítica, la fase febril, con los signos y síntomas característicos, y la fase de recuperación, ¿no? Este es el exantema que puede aparecer en el dengue. ¿Se ve? Sí. ¿No? Ese es exantema que puede aparecer en las piernas, la prueba del lazo da positiva, ¿no? Ese es el exantema que aparece, puede haber epistaxis, hemorragia conjuntival, esos son signos de alarma, ¿no? Fíjense cómo aparecen las piernas. ¿Qué llaman esto? El mar rojo, Islas Blancas, en un mar rojo, ¿no es cierto? Cabalito, ¿no es cierto? Es un mar rojo con unas cuantas islas blancas. Eso es el exantema característico del dengue, ¿no? Ahí tenemos las diferencias entre la fiebre por dengue, antes se llamaba dengue clásico, y ahora es el dengue grave, que ya es con manifestaciones hemorrágicas. Y aquí tenemos que si nos enfermamos, por ejemplo, si nos pica el mosquito con un serotipo de dengue 3, entonces, ¿qué va a suceder? Quedamos inmunizados para este serotipo 3, ya no nos vuelve a dar enfermedad si nos pica nuevamente este serotipo 3. Pero si nos pica el dengue 1, entonces nosotros solamente estamos inmunizados para el dengue 3. Entonces no existe este complejo anticuerpo que pueda neutralizar a ese virus dengue 1. Entonces hay aumento del daño de las plaquetas, del daño del endotelio, hay extravasación y hay riesgo de que en vez que me dé dengue clásico esta segunda vez, me dé un dengue grave. ¿Está claro? Bueno, ya saben ustedes qué es lo que hay que hacer cuando, de acuerdo a la etapa de la enfermedad, ¿no es cierto? Hasta el cuarto o quinto día se puede pedir métodos directos, PCR, NS1, cultivo celular. Esta prueba NS1 es una prueba rápida, barata y que está dando buenos resultados porque mide una proteína del virus, la NS1. En cambio, esta PCR es más cara y mide el material genético del virus. Después del séptimo día yo recién pediría ELISA para dengue, IgM, IgG, después del séptimo día. ¿Está claro, chicos? Hay médicos que cuando el paciente está con fiebre piden ELISA para dengue. Cuando está con fiebre, o sea, cuando está en etapa de viremia. Entonces, ¿cómo va a tener anticuerpos ese paciente? Va a dar resultados falsos negativos por mal conocimiento del médico, ¿no? Siempre que ustedes pidan una prueba de dengue deben llenar esa ficha epidemiológica. Esa ficha de epidemiológica, chicos, hay en todas las emergencias de los centros de salud, de los hospitales. ¿Para qué? Para que se hagan los análisis y el médico esté orientado de qué puede tener. Hemos visto que la primera etapa es totalmente inespecífica. Puede ser malaria, dengue, fiebre amarilla, fiebre hemorrágica boliviana,
sarampión, rubiola, todos presentan los mismos signos y síntomas en la primera etapa, pero hay algunos signos específicos que debemos marcar en algunas enfermedades. Aquí si se ha hecho la prueba de la gota gruesa, por ejemplo, ¿para qué es? Malaria. Para paludismo, para malaria, ¿no? Aquí tenemos signos claves y aquí fecha de inicio de esos síntomas. Importantísima la fecha que ustedes pregunten para ubicarse en esas etapas de la enfermedad del dengue. Y los datos epidemiológicos, miren de importantes que deben preguntar. Localidad donde se encontraba cuando se enfermó, para ver si no es una zona endémica de dengue. ¿Qué tal si es en La Paz? Pero si ustedes deben preguntarle, ¿dónde estuvo hace 15 días? En Santa Cruz. ¿Qué pasó? Se lo llevó de aquí su virus. Pero ese paciente, ¿será que es fuente de infección para otros pacientes en La Paz? ¿Sí? No. ¿Por qué no? Por el clima. Porque no va a haber quien venga y lo pique. No hay mosquitos en La Paz. No se transmite por mirarlo o por gotitas de fluid. No hay mosquitos, no les gusta vivir en La Paz a la Aedes aegypti, ¿no? Entonces, importante preguntar, ¿fue vacunado contra la fiebre amarilla? Si es vacunado no es fiebre amarilla, ¿no? ¿Fue vacunado con alguna vacuna para el sarampión? Tampoco es sarampión si fuera vacunado. O sea, esas son preguntas epidemiológicas que ayudan en el diagnóstico. Por eso yo siempre les digo, no se olviden, yo lo aprendí por la experiencia, no lo dicen los libros. Para hacer diagnóstico de cualquier enfermedad, clínica soberana. La clínica es soberana. Si no saben clínica, no saben qué enfermedad va a tener. Datos epidemiológicos. Para saber el mecanismo de transmisión, deben saber el mecanismo de transmisión de una enfermedad. Y datos de laboratorio para saber qué pedir. ¿No es cierto? No pueden pedir cualquier cosa en cualquier enfermedad. Deben saber qué pedir. Entonces, en este caso del dengue, ¿qué deben saber? Clínica, epidemiología y laboratorio. Todo va enlazado. Si yo sé eso, voy a hacer un buen diagnóstico. Bueno, ahí tenemos, fíjense en la fase febril, que son los primeros 5 días o 3, 4 días, no hay anticuerpos IgM. Recién yo puedo pedir serología cuando, después del 7º día, IgM. La IgG será después del mes. Y si la IgG me da positiva y la IgM negativa, ¿qué significa? En un paciente sin clínica de dengue, Nunca se enfermó. que alguna vez se enfermó de dengue. ¿Ya? Ahora, si es que la IgM me da positiva, paciente que hace una semana estaba con fiebre, IgM positiva y IgG también positiva, ¿qué significa? Exactamente, que está en una etapa de dengue actual y que ya tuvo un serotipo diferente el año pasado o hace 2 años. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes deben saber interpretar, chicos. ¿Ya? ¿El tratamiento? Ay, ¿no he pasado? Uy, señor, gracias por hacerlo. No me van a hacer quedar ni un minuto más. Rapidingo, ¿ya? Ahora, el primero debería hacerme dar cuenta de eso. El tratamiento es sintomático, es una enfermedad autolimitada. Entonces, paracetamol para la fiebre, la hidratación importante, pero sí, chicos, la vigilancia debe ser periódica. ¿Por qué? Porque puede pasar a una fase crítica. Entonces hay que estar atentos a los signos de alarma.
Entonces ustedes aquí ya tienen esto en su guía. Dengue sin signos de alarma, y es un paciente que no presenta ninguna enfermedad de base, no tiene comorbilidad, se dice, ¿no? El tratamiento es ambulatorio. Si el paciente es un paciente, por ejemplo, que tiene alguna enfermedad, diabetes, que tiene cáncer, que está haciendo tratamiento con corticoides, de por sí es un inmunodeprimido, con seguimiento estricto ambulatorio o internarlo en una sala general. Dengue con signos de alarma debe internarse en una sala general, y el dengue grave en una sala de terapia intensiva, ¿no? Para vigilar todo su estado del paciente. ¿Está claro? ¿Está claro dengue? Entonces, en práctica, en laboratorio, ustedes lo asocian con los casos clínicos que tienen clínica, que tiene laboratorio y tiene epidemiología de la infección. Los días importantísimos, chicos, no se olviden nunca, en estas infecciones virales, los días de la enfermedad son importantes para saber qué deben pedir. Lo mismo sucedió, ¿no es cierto?, con la hepatitis. ¿Sí o no? Lo mismo sucedió con la rabia. El tiempo es importante. Bueno, fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad parecida al dengue, porque es una arbovirosis, pero aquí la epidemiología es importante, porque el virus viene de la selva, del monte. ¿Quién es el que está en estado de viremia? Los monos. Los monos son los reservorios del virus. Entonces, ¿cómo llega al hombre? ¿Por qué el hombre se enferma de fiebre amarilla? Porque va al campo, no es el campo, va al monte, ya sea para talar árboles, para cazar, para pescar, pero la cosa es que va al monte donde hay un mosquito que se llama Aedes aemagopus, no es el Aedes aegypti en la selva. Esto es en América Latina y el Aedes africanus es en el África, ¿ya? Entonces, ese paciente que ha sido picado, primero el mosquito Aemagopus pica al mono que está en estado de viremia. En estado, es el reservorio. Succiona sangre con virus y pica a la persona que ha ido al monte. Esa persona no se queda en el monte, viene a la ciudad, vuelve. Y en la ciudad está en estado de viremia. ¿Y qué sucede en la ciudad? Es picado por el mosquito citadino, el urbano. ¿Cuál es? El Aedes aegypti. Y le pica y succiona virus de la fiebre amarilla y puede transmitir ya ahí el ciclo de persona a persona. Es por eso que la fiebre amarilla, hay una fiebre amarilla selvática, que es la que ocurre en el monte, donde ahí el involucrado es el vector Aemagopus, no es el Aedes aegypti, y se exponen al riesgo de adquirir la enfermedad, especialmente hombres jóvenes que por su actividad laboral, agricultura, deforestación, tienen mayor posibilidad de enfermar. Mosquito Aemagopus. Pero ya cuando viene a la ciudad, están estos que son los Aedes aegypti. Entonces, le pican a esa persona que tiene el virus de la fiebre amarilla que se trajo del monte y puede proliferar la enfermedad en la ciudad, y ya es la fiebre amarilla urbana. Entonces, hay dos fiebres amarillas, la selvática y la urbana. ¿Qué es lo que diferencia el vector? Aemagopus y el Aedes aegypti. ¿Ya? Entonces, la transmisión en la parte urbana va a ser de persona a persona, no va a ser del mono. La fuente de infección en el caso de la selvática es el mono infectado, pero en el caso de la urbana es una persona infectada que tiene el antecedente de haber venido del mono. ¿Ya? Y puede dar lugar a epidemias de fiebre amarilla. Bueno, ¿y por qué se llama fiebre amarilla? Es una arbovirosis que tiene los mismos signos y síntomas que el dengue, que el mayaro,
que el oropuchi, que el chikungunya, fiebre, mialgias, artralgias. Pero, ¿por qué se llama fiebre amarilla? Porque también da ictericia, amarillea la piel y las mucosas. Ictericia. No en todos los pacientes, en la mayoría solamente da la enfermedad menor, igual que el dengue, la fiebre por dengue en la fase febril, ¿no? Mialgias, artralgias y se pasa. Pero cuando ya da ictericia y empiezan las hemorragias, que pueden ser epistaxis, hematemesis, gingivorragias, melenas, puede el paciente llegar a una sala de terapia intensiva y en 3 semanas morir después de haberse instalado la enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la forma leve? La forma leve o subclínica es como la forma febril del dengue, ¿no? Al picar el mosquito, después de un periodo de incubación de 3 a 6 días, se presenta fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, anorexia, náuseas, vómitos. ¿Hay alguna diferencia con la forma febril del dengue? No, ¿no es cierto? No hay ninguna diferencia. El 15% de los pacientes puede entrar a la forma grave. ¿Cómo es la forma grave? Ya fiebre, cefalea, náuseas, vómitos y además aparece una fase tóxica que hay retorno de la fiebre. O sea, no es como en el dengue que desaparece en la fase crítica. Aquí retorna la fiebre, ictericia, hemorragias, ¿no? Epistaxis, hematemesis, melenas. Generalmente cuando ustedes escuchen paciente con fiebre amarilla es porque ya está en terapia intensiva, porque llega del campo, llega en esas condiciones, ¿no? ¿Con qué hay que hacer diagnóstico diferencial? Por el síndrome ictérico, ¿con qué hay que hacer? Con hepatitis, ¿no? Con hepatitis, con malaria, por la fiebre, por la fiebre y que viene del monte. Porque el mosquito que produce la malaria, ¿cuál es? ¿No han llevado malaria todavía? Anófeles, ¿no? Ajá, Anófeles, ¿no? Yo me acuerdo de la facultad porque en mi vida más he llevado parasitología y ustedes que recién están llevando no se acuerdan qué es el anófeles. No se confundan, anófeles es fiebre amarilla, Aedes aegypti es dengue, chikungunya y es ese con patas negras y rayas blancas, ¿no? Malaria, leptospirosis con la fase hemorrágica del dengue, la fase crítica. Cuando sospechen de estas enfermedades virales, febriles, Santa Cruz a través de CENETROP es el único centro de Bolivia que hace cultivo celular para diagnosticar esta enfermedad, PCR o cultivo celular. Entonces, para saber los primeros casos, si es dengue, qué serotipo, solo es CENETROP el que hace. ¿Qué serotipo? ¿No? Igual en el caso de la fiebre amarilla. Bueno, ¿y cómo se hace el tratamiento? Tratamiento, no hay antivirales, tratamiento sintomático. Los casos graves deben irse a terapia intensiva, pero no dejar que llegue al caso grave, ¿no? ¿Y cuáles son las profilaxis y medidas de control de todas estas enfermedades? Si no hubiera mosquito, Aedes aegypti no hubiera ninguna de esas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sensibilizar a la población. En época de lluvia, no dejen pues tirados. Cuando hacemos minga, solo en la universidad, toneladas de bolsas negras de vasos desechables con agua de lluvia. Chicos, para eso están los basureros, ¿no? Ahí boten sus cosas, ¿no? Ahí boten, aquí dejan botellas, dejan papeles, no les enseñan en su casa que la basura. Por ejemplo, yo en mi casa a veces estoy andando en la movilidad, pongo una pastilla y lo boto. Me quieren matar a mí mis hijas. Me dicen, no cuidas el medio ambiente.
pareces Pepe Moca, me dicen, ¿no? ¿Qué hace? O sea, ellos, y el otro día me he quedado yo bruta cuando fui a San Ignacio de Velasco, y estábamos andando en una camioneta, ¿no? Y una niña así, de este tamaño, su padre hizo lo mismo, botó el papel por la ventana. Está contaminando el ambiente, ¿no? La niña así. Y yo por eso digo, ustedes tan grandes ya, que veo ahí, dejan sus botellas, dejan papeles, todo cochino. No, chicos, por favor, ustedes son el futuro del planeta. Ustedes tienen que sensibilizar a la población del problema que es el problema ambiental. Todo el mundo se está reflejando en los problemas ambientales, ¿no? Imagínense con la tala de árboles que hay, con lo que se han quemado, se están quemando y nadie dice nada, los bosques. ¿Qué ambiente? Yo no quisiera tener nietos ya. ¿Por qué? Porque no sé qué futuro les espera. Ustedes imagínense qué futuro les espera con ese planeta tan deteriorado. ¿Irá a haber agua? ¿No? No hay árboles, se están quemando. No se están quemando, los están quemando, ¿no? Y no hay quien diga nada, nadie lucha, todo lo poco que hemos recolectado, la brigada médica, yo les he ayudado solamente a ellos, porque nadie llevaba nada, no hay sensibilidad. Entonces, para llevar a esa gente que está haciendo lo posible, yo tengo un sobrino que ha llegado anoche de San Ignacio de Velasco, de una propiedad que tienen, se ha quemado todo. No saben dónde llevar sus vacas. Todo se ha quemado, nos ha mostrado fotos, es un desastre ecológico terrible. Pobres animales, están destruyendo la fauna, la flora. ¿Qué futuro les espera a ustedes? Yo no tengo mucha, pero no quiero tener nietos, no tengo ni quiero tener, porque van a sufrir, ¿no? Van a sufrir. O sea que concientícense, chicos, de lo que estamos haciendo. Pero la gente no piensa en eso, piensa en quemar, cachaquear. Bueno, ¿qué tenemos para la fiebre amarilla? Desinfectar, es decir, matar a los mosquitos mediante la fumigación. Hay vacuna para la fiebre amarilla, hay vacuna y hay vacuna para el dengue también, solo que para el dengue no nos aplican porque no deja inmunidad muy larga, ¿ya? Entonces, la vacuna para la fiebre amarilla, antes se decía que duraba 10 años. Yo me imagino que todos son vacunados para la fiebre amarilla, ¿o no? Porque vivimos en un lugar endémico de fiebre amarilla. Si ustedes van a viajar a otro país, le van a pedir el certificado de fiebre amarilla, porque están yendo de un lugar que es endémico de fiebre amarilla, ¿ya? Entonces, esa vacuna se creía que duraba 10 años solamente, pero se ha visto que dura toda la vida. O sea, una sola vez hay que hacerse vacunar. ¿Por qué han visto que dura toda la vida? Porque han vacunado en Estados Unidos a los que fueron a la guerra del Vietnam. Y ustedes han visto esas fotos de la guerra del Vietnam. Se entraban los soldados a unos montes donde habían de todo, ¿no? ¿Han visto o no han visto esas fotos, esas películas del Vietnam? Entonces los vacunaron para la fiebre amarilla. Volvieron esos soldados, ya pues son veteranos, o algunos ya se han muerto, pero les hicieron ese estudio de dosaje de anticuerpos contra el virus de la fiebre amarilla y daba positivo y positivo. Por eso dijeron, se mantiene de por vida. Pero aquí en Bolivia creo que cada 10 años es el valor que tiene el certificado de vacunación. Esas son algunas de las actividades que se hacen para eliminar al vector. Donde no hay vector, no hay dengue, no hay fiebre amarilla y no hay chikungunya ni zika. El chikungunya, chicos, todas estas enfermedades, estos virus, están en el África. ¿A ustedes les dio chikungunya? Es igualito al dengue. La única diferencia es las artralgias son más fuertes, ¿no? Hay un dolor de las articulaciones como si no lo hubieran apaleado.
¿no? Es una enfermedad transmitida también por el mosquito Aedes aegypti. En algunos casos también hay otro tipo de Aedes, el Aedes albopictus se llama. Por primera vez en Tanzania y llegó a América Latina en el año 2013. 2013. Yo nunca me voy a olvidar cuando llegó a América Latina, seguramente estaba en esa época, estaba yo vacacionando en Punta Cana. Encendí el televisor y decían, tantos casos de chikungunya. En mi vida había escuchado yo de chikungunya, nunca. Hay tantos casos de chikungunya. Entonces yo llegué aquí, a mi programa chikungunya. Y desde ese entonces hay varios casos de chikungunya en Bolivia, ¿no? ¿Por qué se llama chikungunya? Yo incluso pensé que era quechua, pero había sido una voz del idioma quimaconde del África, que significa doblarse, porque esos pacientes, no todos, debe ser de que depende del estado inmunológico del paciente, quedan doblados del dolor de las articulaciones, ¿no? Esa es la característica. Tiene igualito al dengue en la fase febril, mialgias, artralgias, cefaleas. También hay exantema, ¿no? Esas erupciones cutáneas, pero los dolores articulares, que son las artralgias, suelen ser muy debilitantes, pero generalmente desaparecen en pocos días. Pero yo he visto gente que ha quedado con los dolores de las articulaciones meses han quedado con dolor de rodilla, de los tobillos, de los codos, ¿no? Que pueden durar varios meses. Algunos casos hay complicaciones neurológicas, cardíacas y también náuseas, vómitos. La transmisión, como les decía, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Estos mosquitos también pican durante el día, son diurnos, eso me olvidé decirles. En la noche esos mosquitos, esos zancudos que pican de noche no son Aedes, ¿no? Esos que suenan, esos no son Aedes. Esos, donde hay que cuidarse los mosquitos es a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, esos son Aedes aegypti, ¿no? La enfermedad suele aparecer entre 4 a 8 días después de haber picado el mosquito. Bueno, el diagnóstico ya saben ustedes, indirecto después de que ha pasado la etapa de la viremia, y los anticuerpos IgG pueden durar toda la vida. IgM se registra entre el tercer y quinta semana después de la aparición de la enfermedad, o sea, ¿para qué pedir, no? IgM al inicio, y puede quedarse unos 2 meses, después aparece la IgG. El directo, entonces, es la PCR, ¿no? Eso es lo que hay que pedir. Tratamiento, no existe tratamiento antiviral. El tratamiento consiste sintomático, aliviar los síntomas. No hay vacuna todavía, ¿no? Entonces esto, yo he sacado esta foto del San Juan de Dios con una epidemia de dengue. Fíjense cómo la emergencia es con mosquiteros. ¿Para qué? Porque si ese paciente llega a la emergencia en la etapa de epidemia, se le pone en un mosquitero para que no vengan los mosquitos del hospital y succionen virus y vayan a picar a otros pacientes, ¿no? Entonces, es así con mosquiteros. Estos son los recipientes donde proliferan estos mosquitos. Y fíjense estos canales, así los tenemos, ¿no? Así están los canales. Y recién el señor alcalde, cuando llueve, recién hace limpiar. Lo siento a los que son bucecistas, pero ese nuestro alcalde no sirve para nada. Esas son tareas de terreno, ¿no? Que se hace en casos de epidemia de estas arboviroses. Este doctor, ¿lo conocían? Era profesor de acá, de la Universidad de la Carrera, el doctor Roberto Torres. ¿No han escuchado hablar? Era jefe de epidemiología del CEDES. Ese doctor era viejito, trabajadorísimo,
a todas estas epidemias, era una lumbrera, yo lo admiraba a ese doctor. Murió para el COVID, por meterse en todo esto, ¿no? Del COVID, murió para el COVID, junto con el doctor Urenda, el doctor Torres, ¿no? Murieron varios médicos de la carrera. Murió la doctora Juanita de pediatría, murió el doctor García, traumatólogo, varios docentes hemos perdido. El doctor Velasco, en la época del dengue, del COVID. Bueno, y al final el Zika. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Dónde apareció el Zika? En un mono rhesus también en el África, ¿no? En 1968 se logró aislar este virus. Muestras provenientes de Nigeria en el África. Y llegó a Brasil en el año 2015 recién, ¿no? Recién llegó a América Latina. ¿Por qué se caracteriza? Tras la picadura también es el Aedes aegypti, ¿no? Los síntomas de la enfermedad aparecen generalmente después de un periodo, este tiene más periodo de incubación, 2 semanas a 3 semanas. La infección puede cursar de forma asintomática, muchos de ustedes pueden haber tenido Zika, es más leve, ¿no? Presentarse con una clínica moderada, no hay casos mortales como el dengue. Se desarrolla un cuadro agudo de mialgias, artralgias, exantema. ¿Qué es lo característico del Zika? Que aparece conjuntivitis en algunos pacientes, ¿no? Conjuntivitis, ojo rojo, viral. Aquí hay algunas diferencias entre Zika, dengue y chikungunya. En común tienen al vector, el mosquito, Aedes aegypti. Fíjense cuál es la diferencia más importante, fiebre. ¿Quién tiene fiebre más alta? El dengue. El más grave es el dengue, ¿no? Pero fíjense, el Zika tiene conjuntivitis viral, los otros no tienen conjuntivitis viral. ¿Qué es lo que todos tienen? Mialgias, artralgias, exantema. ¿Qué es lo que tiene el chikungunya? Las artralgias bien manifiestas, ¿no? Después no hay mucha diferencia. ¿Quién nos da el diagnóstico? El laboratorio. El laboratorio es el que nos da el diagnóstico. Después son bien parecidas. Incluso el influenza también es bien parecido con Zika, chikungunya y dengue, ¿no? Bien parecido. El Zika tiene importancia cuando da una mujer embarazada, porque en una mujer embarazada ese bebé puede nacer con microcefalia, o sea, bueno, picadura del mosquito Aedes, ¿no? En las zonas tropicales. ¿Cuál es el tratamiento? Sintomático, no hay vacuna. ¿Puedo contagiarme varias veces por fiebre, por Zika? Se considera que la respuesta inmune protege de por vida, ¿no? No hay serotipos diferentes, solamente hay un serotipo de Zika. Bueno, si no hubieran estos, no hubieran estas enfermedades. Por eso hay que luchar contra estos virus, ¿no? Bueno, espero que hayan aprendido dengue, Zika, chikungunya, chicos.